Circuito 5.5-8. Vamos a de Thevenin Norton. Vamos a buscar el voltaje de Thevenin, que está aquí, es el que está de este, que sería lo mismo que el voltaje que pasa por esta resistencia. Se me olvidó poner, por aquí pasa una corriente que se llama IX. Esa IX la utilizan como variable para esta fuente de voltaje. Entonces aquí, gracias a que estos cables están conectados al aire, no va a pasar ninguna corriente. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta para resolver este circuito es esta parte del circuito. Entonces si IX se mueve así, vamos a asumir que IX va a seguir por acá, ¿no? Entonces cuando entre este nodo y por este lado salen 2.5 amperes, significa que por este lado van a salir IX menos 2.5 amperes. Lo mismo que entrar por acá. Eso entra en este nodo y sale IX. Entonces aquí vamos a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje para obtener una ecuación y despejar IX. Entonces empezamos con la ley de Kirchhoff de voltaje. 4IX más 3IX más 6IX menos, pues, 5 medios, más 2IX de esta fuente de voltaje debe dar igual a 0. Entonces si resuelvo esto, voy a tener que IX va a ser igual a 1 ampere. Entonces mi voltaje de Thevenin va a ser igual a IX por 3 ohms, utilizando ley de Ohm. Entonces, como ya sabemos que IX es 1, el voltaje de Thevenin va a ser igual a 3 volts. Pues aquí ya saqué mi voltaje de Thevenin. Ahora voy a redibujar el circuito. Fuente de 5 medios. 6 ohms. Entonces lo pongo en corto. Pues para resolver por corto, vamos a utilizar los nodos. Voy a etiquetar estos nodos. C, D, uy, bueno, D, E. Y pues aquí abajo voy a poner mi nodo referencia, que pues sería este el mismo nodo, ¿no? Entonces voy a proponer, pues, corrientes, la dirección de corrientes. Bueno, por aquí sabemos que va a pasar IX, ¿no? Voy a proponer que la corriente se mueva así. Así, ¿no? Entonces, para ir resolviendo con nodos, voy a buscar dos ecuaciones para tener un sistema de 3x3. Primero voy a ver que
pues aquí tengo una fuente de voltaje, ¿no? Entonces puedo hacer una ecuación con eso. Ahí voy a tener un supernodo también, pero el voltaje que hay en C, que es el potencial mayor, el potencial positivo, menos el voltaje que hay en D, va a ser igual a 2 Ix. Y aquí no podemos dejar en Ix ahí. Nosotros sabemos que Ix va a ser igual al voltaje E menos 0 entre 3. Y es esa corriente. Entonces, el voltaje C menos voltaje D va a ser igual a 2 voltaje E sobre 3. Que eso sería igual, factorizando, menos 3BD menos 2DE igual a 0. Aquí ya tengo mi ecuación, mi primera ecuación. Entonces, ahora, pues aquí se forma un supernodo. Puedo aplicar la ley de Kirchhoff ahí, en el supernodo. Entonces, ¿qué está entrando el supernodo? Está entrando esta corriente, 5 medios. Entonces 5 medios va a ser igual a lo que sale. Está saliendo esta corriente, que sería BC sobre 6, más esta corriente también está saliendo. El voltaje D menos voltaje E sobre la resistencia 4. Entonces voy a multiplicar todo por 12 para deshacerme de esas fracciones. Y voy a tener mi ecuación así: 2BC más 3BD es igual a 3 voltaje E, y todo esto va a ser igual a 30. Pues aquí ya tengo mi segunda ecuación. Entonces podemos aplicarle la ley de Kirchhoff de voltaje ley de Kirchhoff de corriente, perdón, al nodo E. Entonces en el nodo E, pues el voltaje que hay bueno, la corriente que está entrando esa corriente, voltaje D menos voltaje E, entre 4, esta corriente debe ser igual a la que está saliendo aquí, que sería el voltaje E sobre 3, la corriente esta que sería la misma que Ix, y esa corriente que está saliendo por acá, por el corto, que sería B sobre 1. Es importante, ¿no? No lo puse, pero pues esta parte, esta corriente que está pasando por aquí es la corriente en corto. Ok, pues ya lo hemos visto muchas veces en el problema, ¿no? En los problemas. Entonces, multiplico todo esto por 12 para no tener que manejar fracciones. Voy a tener 3BD menos 19BE es igual a 0. Entonces aquí ya tengo tres ecuaciones. Puedo meter en una matriz. Si las meto en esa matriz, la matriz va a ser de BC, BD y DE. Sería menos 3, menos 3, menos 2. Sí. Entonces así sería mi matriz, ¿no? Si la meto en una calculadora, va a tener que BC es igual a 7 volts,
BD es igual a 19 tercios de volt. Y B, que es lo que me interesa para calcular la corriente en corto, es un volt. Entonces, la corriente en corto yo había dicho que era B sobre 1. Entonces, si B es 1, 1 entre 1 es 1, entonces la corriente en corto va a ser 1 ampere. Entonces ya puedo calcular mi resistencia de Thevenin porque tengo el voltaje de Thevenin y la corriente en corto. El voltaje de Thevenin son 3 volts. La corriente en corto es 1 ampere. Y eso me da 3 ohms. Entonces ya puedo dibujar mi circuito equivalente de Thevenin. Más, menos 3 volts. La resistencia de Thevenin 3 ohms. Circuito equivalente de Thevenin. Y ese sería mi circuito equivalente de Norton. Y se queda resuelto este problema.